Ella era solo la niñera de su hija, hasta que el millonario descubrió su secreto devastador. Era una mañana soleada en la Ciudad de México, con el bullicio habitual de coches, vendedores ambulantes y el murmullo de la vida cotidiana. En el lujoso barrio de Polanco, donde las mansiones parecían competir por el título de la más imponente, la familia Santillán vivía encerrada en su propio drama silencioso. En una de esas majestuosas casas, Leonardo Santillán, un magnate del mundo empresarial, comenzaba su día revisando frenéticamente sus correos electrónicos, mientras su hija Sofía jugaba sola en el inmenso jardín. Sofía tenía apenas 6 años, pero ya sabía lo que era la soledad. Desde la muerte de su madre, Isabela, su mundo se había vuelto más silencioso, con una tristeza que se notaba en su mirada. Leonardo, aunque intentaba ser un buen padre, estaba más casado con sus negocios que con el tiempo que su hija necesitaba. Fue por eso que decidió contratar a una nueva niñera. «¡Papá!», gritó Sofía desde la sala mientras jugueteaba con un avión de juguete. «¿Qué pasa, Sofía?», respondió Leonardo sin despegar los ojos del celular. «¿Cuándo llega la nueva niñera? Dijiste que sería hoy». Leonardo suspiró y revisó su reloj. La joven debería llegar en cualquier momento. Y justo entonces, un discreto timbre en la puerta resonó en la casa. María Elena, o Mari, como prefería que la llamaran, estaba de pie frente a la enorme puerta de madera, con una maleta modesta en una mano y un bolso gastado colgando de su hombro. Llevaba un vestido sencillo, azul claro, y el cabello recogido en una trenza que le daba un aire inocente. Su rostro era dulce, pero en sus ojos había una mezcla de nerviosismo y determinación. «Buenos días», dijo ella con una voz suave pero firme al ser recibida por la ama de llaves, doña Lidia. «Pasa, hija. El señor Santillán te está esperando en la sala». Mari entró con pasos cautelosos, sintiendo el peso de las paredes llenas de cuadros, estanterías elegantes y un aroma a flores frescas que parecía artificial. Cuando finalmente llegó a la sala, sus ojos se cruzaron con los de Leonardo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él era imponente, con un porte firme y una mirada que podía ser tan fría como el mármol de su hogar. «¿Tú eres María Elena?», preguntó Leonardo, evaluándola con la mirada. «Sí, señor. Puede llamarme Mari. Estoy aquí para cuidar de Sofía», respondió ella con una pequeña sonrisa. Sofía corrió hacia ella con curiosidad, examinándola como si fuera un nuevo juguete. «¿Eres mi nueva niñera?», preguntó la niña con un tono que combinaba inocencia y desconfianza. «Eso parece, pero más que tu niñera, quiero ser tu amiga», respondió Mari, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. Leonardo observaba en silencio, y aunque no lo quería admitir, algo en Mari le resultaba familiar, como si ya la hubiera visto antes. Pero desechó esa idea rápidamente. Era imposible. Para él, ella no era más que una empleada, y él no tenía tiempo para sentimentalismos. «Espero que entiendas que este trabajo requiere disciplina. Mi hija es lo más importante para mí, y no tolero errores», dijo Leonardo con severidad. «Lo entiendo perfectamente, señor Santillán. Haré todo lo posible para ganarme la confianza de Sofía, y la suya», respondió Mari con seguridad. Mientras tanto, Sofía tomó la mano de Mari y la llevó al jardín. La conexión entre ambas fue casi inmediata. Sofía se reía por primera vez en mucho tiempo, y aunque Leonardo lo notó desde la ventana de su despacho, decidió no darle mayor importancia. Era solo el primer día. Sin embargo, en la habitación de Mari, mientras desempacaba sus pocas pertenencias, un pequeño recorte de periódico cayó de su bolso. Lo levantó rápidamente y lo guardó en el fondo de una gaveta, asegurándose de que nadie lo viera. En el encabezado se leía una frase inquietante: «Tragedia une y separa 2 familias». Mari cerró la gaveta con un suspiro y se miró al espejo. «Tranquila, Mari. No estás aquí para hacer daño. Estás aquí para descubrir la verdad». En los días que siguieron, Mari comenzó a integrarse en la vida diaria de la mansión Santillán.
Aunque su llegada parecía haber traído un poco de luz al hogar, especialmente para Sofía, la relación con Leonardo seguía siendo fría y profesional. Él era un hombre ocupado, siempre rodeado de llamadas de negocios, documentos importantes y reuniones interminables. Pero algo en su actitud hacia Mari iba cambiando, casi a su pesar. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Una tarde, mientras Mari le leía un cuento a Sofía en el jardín, Leonardo observaba desde su despacho. No podía evitar sentirse intrigado por la forma en que Mari lograba conectar con su hija. La niña, que rara vez sonreía desde la muerte de su madre, ahora parecía más tranquila, incluso feliz. Aquello era algo que ni él ni las otras niñeras anteriores habían logrado. «Papá, ¿puedes venir a jugar con nosotras?», gritó Sofía desde el jardín, sacándolo de sus pensamientos. «Estoy trabajando, Sofía, quizá más tarde», respondió Leonardo, sin apartar los ojos de su computadora. «Siempre estás trabajando», murmuró la niña con un tono de reproche. Mari notó la decepción en el rostro de Sofía y decidió intervenir. «Señor Santillán, con todo respeto, 5 minutos no van a arruinar ningún negocio importante», dijo con una sonrisa ligera pero desafiante. Leonardo levantó la mirada, sorprendido por su comentario. Nadie se atrevía a hablarle de esa manera. «Disculpa», respondió con una ceja levantada. «Sofía solo quiere un momento con su papá. 5 minutos pueden hacer una gran diferencia en su día», insistió Mari sin titubear. Leonardo suspiró, cerró la computadora y salió al jardín. Aunque al principio parecía incómodo, pronto se unió a su hija en un improvisado juego de atrapar una pelota. Las risas de Sofía llenaron el aire, y por un momento, todo pareció normal. Mari los observaba con una mezcla de ternura y algo más difícil de identificar. Era como si aquel momento le confirmara que su llegada a esa casa era más que una coincidencia. Esa noche, Leonardo se encontró pensando en Mari más de lo que quisiera admitir. Había algo en ella que le resultaba familiar, pero no lograba ubicarla en su memoria. Decidido a despejar su mente, se dirigió al gimnasio de la mansión. Mientras corría en la caminadora, recordó algo que Eduardo Velasco, su viejo amigo, le había mencionado en una reunión reciente. «Esa chica, la nueva niñera, ¿de dónde la sacaste? Tiene una cara que siento que he visto antes», había dicho Eduardo casualmente, mientras bebían whisky en su club privado. Leonardo descartó entonces el comentario, pero ahora la idea comenzaba a asentarse. Decidió investigar más sobre Mari. ¿Quién era realmente? ¿Por qué sentía esa extraña familiaridad cada vez que la miraba? Mientras tanto, en su habitación, Mari revisaba un pequeño álbum de fotos que siempre llevaba consigo. En una de las fotos aparecían 2 niñas pequeñas abrazadas, con enormes sonrisas. En el reverso de la imagen estaba escrito, «Isabela y Mari, siempre juntas». Una lágrima escapó de sus ojos mientras murmuraba para sí misma, «Perdóname, Isabela, pero necesito saber qué pasó contigo». Al día siguiente, durante el desayuno, Sofía accidentalmente dejó caer un vaso de jugo, manchando el mantel blanco. «Sofía», exclamó Leonardo con severidad, haciendo que la niña se encogiera de miedo. Antes de que pudiera decir algo más, Mari intervino. «Fue un accidente, señor Santillán. Los niños no aprenden con regaños, sino con paciencia». Leonardo se quedó callado por un momento. No estaba acostumbrado a que lo corrigieran, mucho menos alguien en su propia casa, pero Mari no lo miraba con desafío, sino con un extraño aire de comprensión, como si supiera más de lo que decía. Después de una pausa incómoda, él suspiró. «Tienes razón. Sofía, no te preocupes. Pero por favor, ten más cuidado la próxima vez». Sofía asintió, sorprendida por la reacción de su padre, y le dirigió una pequeña sonrisa a Mari como agradecimiento. Leonardo, por su parte,
No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Mari no era solo una niñera cualquiera. Había algo más, algo que él estaba decidido a descubrir. Esa noche, revisó la solicitud de empleo que Mari había llenado antes de ser contratada. Todo parecía en orden, pero una línea en particular le llamó la atención. El nombre de su lugar de nacimiento, San Pedro del Arroyo. Leonardo sintió un escalofrío al leerlo. Ese nombre estaba conectado con algo que prefería no recordar, algo que tenía que ver con el pasado de Isabela. Esa misma noche, después de descubrir el lugar de nacimiento de Mari en la solicitud, Leonardo no pudo conciliar el sueño. San Pedro del Arroyo era un pequeño pueblo que él había visitado solo una vez, hace más de 15 años, durante una etapa particularmente turbulenta de su vida y la de Isabela. Había cosas enterradas en su memoria, cosas que prefería no desenterrar. Pero ahora, con Mari en su casa, el pasado parecía estar tocando a su puerta de nuevo. Al día siguiente, decidió manejar su inquietud de forma discreta. Durante el desayuno, observaba a Mari con una mezcla de sospecha y curiosidad mientras ella ayudaba a Sofía a untar mantequilla en su pan tostado. «Mari, ¿de dónde eres exactamente?», preguntó de repente tratando de sonar casual. Ella levantó la mirada, sorprendida por la pregunta directa, pero mantuvo la compostura. «De un pueblo pequeño, señor. San Pedro del Arroyo», respondió con una sonrisa suave, aunque sus manos temblaron ligeramente al ajustar el plato de Sofía. Leonardo asintió, fingiendo que su interés era superficial, pero cada vez tenía más dudas. Decidió que no podía quedarse con esa incertidumbre. Esa misma tarde, llamó a Eduardo Velasco, su amigo de confianza, quien tenía contactos en todas partes. «Eduardo, necesito que investigues a alguien, María Elena Gómez. Es nuestra nueva niñera y, bueno, quiero estar seguro de a quién tengo en mi casa», dijo Leonardo mientras giraba lentamente un vaso de whisky en su mano. «¿Hay algo en particular que deba buscar?», preguntó Eduardo con curiosidad. «Todo», respondió Leonardo con frialdad. Mientras tanto, Mari también tenía sus propios planes. Sabía que estar en la mansión Santillán no era un juego, y que en cualquier momento Leonardo podía descubrir algo que la pusiera en peligro. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, se escabulló al estudio de Leonardo, asegurándose de que nadie la viera. Necesitaba respuestas. Algo en esa casa tenía que darle pistas sobre la verdad detrás de la muerte de Isabela. Con cuidado, comenzó a revisar los cajones del escritorio. Papeles de negocios, contratos, nada relevante, hasta que encontró un sobre con el nombre de Isabela escrito a mano. Lo abrió con manos temblorosas y encontró varias cartas. Una de ellas llamó su atención de inmediato. Era una carta dirigida a Leonardo, escrita días antes de la muerte de Isabela. «Leonardo, hay cosas que no puedo seguir callando. San Pedro del Arroyo guarda secretos que podrían destruirnos a todos. Necesitamos hablar antes de que sea demasiado tarde. Si algo me pasa, busca la verdad en mi diario. Nunca dejes que Sofía viva rodeada de mentiras. Con amor, Isabela». Mari sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mención de su pueblo natal y el tono urgente de la carta confirmaban sus peores sospechas. Había algo mucho más oscuro detrás de la muerte de su hermana. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz profunda y firme la sacó de sus pensamientos. «¿Qué haces aquí, Mari?». Ella giró rápidamente y encontró a Leonardo en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba sorpresa, ira y algo que ella no pudo identificar. «Yo estaba buscando», balbuceó Mari, escondiendo la carta detrás de su espalda. «¿Buscando qué? ¿Acaso piensas que puedes revolver mis cosas sin permiso?». Su tono era gélido, y cada palabra la hacía sentirse más acorralada. Mari sabía que no podía continuar mintiendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron de su boca como un torrente. «Isabela era mi hermana. Vine aquí para descubrir la verdad sobre su muerte,
y no me iré hasta que lo haga. Leonardo quedó completamente atónito. Por un momento, no pudo decir nada. Miró a Mari como si de repente fuera una persona completamente distinta. Había algo en sus ojos que le decía que ella no estaba mintiendo, pero también había algo en su interior que le decía que no podía confiar en ella. Si lo que dices es verdad, entonces tienes mucho que explicar. Pero no creas que voy a dejar que juegues con mi confianza o con mi hija, dijo finalmente, antes de salir del estudio, dejándola sola con la carta en la mano y el corazón latiendo como un tambor. Esa noche, Mari lloró en silencio en su habitación. Las cosas habían salido de control más rápido de lo que esperaba, y ahora estaba en el punto de mira de un hombre que no perdonaba fácilmente. Mientras tanto, Leonardo se sentó en su despacho, con un vaso de whisky en una mano y la mirada fija en la oscuridad de la ventana. En su mente, todo se reducía a una pregunta: ¿quién era realmente María Elena Gómez? ¿Y cuánto peligro representaba para su familia? A la mañana siguiente, la mansión Santillán estaba sumida en un silencio tenso. Mari, con ojeras visibles, preparaba el desayuno de Sofía en la cocina mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Leonardo no había dicho una palabra más desde la noche anterior, pero ella sabía que todo había cambiado. Su secreto ya no era suyo, y lo peor era que ahora estaba a merced de un hombre que podía destruirla si lo deseaba. Mientras Mari servía los panqueques en el plato de Sofía, sintió una presencia detrás de ella. Era Leonardo, impecable como siempre en su traje oscuro, con el rostro tan serio que era imposible adivinar qué estaba pensando. «Quiero hablar contigo», dijo él, con una voz grave que hizo que Mari se estremeciera ligeramente. Mari asintió, incapaz de encontrar palabras, y siguió a Leonardo hasta su despacho. Cuando él cerró la puerta detrás de ellos, el ambiente se volvió casi irrespirable. «Voy a ser claro, Mari, no confío en ti», comenzó Leonardo, cruzando los brazos mientras la miraba fijamente. «Pero si realmente Isabela era tu hermana, mereces saber la verdad. Por eso, te propongo un trato». Mari lo miró con cautela. «¿Un trato?», Leonardo asintió. «Tú trabajas conmigo para investigar lo que ocurrió. Me dices todo lo que sabes, sin ocultar absolutamente nada. Pero si descubro que estás mintiendo, o que tienes otro motivo para estar aquí, no solo te despediré, sino que me aseguraré de que nunca vuelvas a acercarte a mi hija». Mari sintió un nudo en el estómago. No le gustaba la idea de estar bajo la lupa de Leonardo, pero sabía que no tenía otra opción. Si quería llegar al fondo de la verdad, necesitaba su ayuda. «Está bien», respondió finalmente. «Acepto». Leonardo asintió, satisfecho. «Perfecto. Entonces dime algo, Mari. ¿Por qué crees que Isabela no murió en un accidente?» Mari respiró hondo antes de responder. «Porque ella me llamó una semana antes de morir. Dijo que tenía miedo, que alguien estaba amenazándola. Pero antes de que pudiera decirme más, la llamada se cortó. Intenté volver a contactarla, pero ya no respondió. Y después me enteré de su accidente». Leonardo frunció el ceño. «Eso nunca lo mencionó la policía. ¿Tienes alguna prueba de esa llamada?» Mari negó con la cabeza. «No, pero ella mencionó San Pedro del Arroyo. Dijo que algo relacionado con nuestro pueblo estaba detrás de todo». Leonardo se apoyó en su escritorio, procesando la información. «¿Qué relación tienes con San Pedro?» Mari vaciló un momento antes de responder. «Es donde nacimos. Nuestra madre trabajaba para una familia adinerada, pero después de un escándalo, nos mudamos. Nunca supe exactamente qué pasó porque yo era muy pequeña, pero Isabela siempre decía que ese lugar guardaba secretos». Leonardo apretó los labios. La mención de San Pedro del Arroyo lo incomodaba más de lo que quería admitir. Había algo en ese nombre que siempre le recordaba a su suegro, un hombre cuya reputación estaba llena de sombras. «Está bien, Mari», dijo finalmente. «Voy a investigar más sobre esto, pero mientras tanto, te quiero vigilada. Eduardo va a estar involucrado en este proceso,
y necesito que colabores con él. Mari asintió, aunque su corazón dio un vuelco al escuchar el nombre de Eduardo. Había algo en ese hombre que no le inspiraba confianza, y no podía evitar sentir que estaba mucho más involucrado en el pasado de Isabela de lo que dejaba ver. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Mari recibió un mensaje en su celular. Era de un número desconocido, y el contenido la dejó helada. No confíes en Leonardo. Él sabe más de lo que dice sobre la muerte de Isabela. Si quieres la verdad, nos vemos en el café El Faro esta noche. Ven sola. Mari leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Quién podía saber tanto? ¿Y qué significaba que Leonardo supiera más de lo que decía? Decidida a obtener respuestas, apagó su celular y comenzó a pensar en cómo salir de la mansión sin levantar sospechas. La noche cayó sobre la Ciudad de México, y la mansión Santillán parecía un castillo de sombras bajo la luz tenue de la luna. Mari estaba inquieta. El mensaje que había recibido no salía de su mente, y aunque sabía que era un riesgo enorme, decidió que tenía que ir al café El Faro. Si había una posibilidad de descubrir más sobre la muerte de Isabela, no podía dejarla pasar. Esperó pacientemente hasta que toda la casa estuviera en silencio. Sofía dormía profundamente, y Leonardo estaba encerrado en su despacho, como de costumbre. Aprovechando el momento, Mari tomó un abrigo, su bolso, y salió por la puerta trasera con cuidado de no hacer ruido. El café. El Faro, un pequeño lugar discreto en un rincón del centro de la ciudad, parecía casi vacío cuando Mari llegó. Solo una mesa al fondo estaba ocupada por un hombre con un sombrero que cubría parcialmente su rostro. Ella sintió un escalofrío, pero avanzó con pasos firmes. ¿Eres María Elena?, preguntó el hombre en un susurro cuando ella se acercó. Sí. ¿Quién eres y qué sabes sobre mi hermana?, respondió Mari, cruzándose de brazos con una mezcla de desconfianza y ansiedad. El hombre levantó la mirada, revelando un rostro curtido por los años. Mi nombre no importa. Lo que importa es que tu hermana no murió en un accidente, y Leonardo Santillán está ocultando algo. Mari sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver Leonardo con esto? El hombre la miró fijamente antes de deslizar un sobre por la mesa. Todo está aquí. Pero ten cuidado. Si Leonardo sabe que lo tienes, podrías estar en peligro. Antes de que Mari pudiera decir algo más, el hombre se levantó y salió del café dejándola sola con el sobre. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró una serie de documentos y fotografías. Uno de los papeles era una copia del acta de defunción de Isabela, con notas al margen que sugerían inconsistencias en la hora y causa de la muerte. También había una fotografía borrosa de Isabela con otro hombre que Mari no reconoció de inmediato, pero que parecía ser alguien cercano a ella. ¿Qué significa todo esto?, murmuró Mari para sí misma, sintiendo que las piezas del rompecabezas se complicaban aún más. De regreso a la mansión, Mari entró sigilosamente, pero su sorpresa fue grande al encontrar a Leonardo esperándola en el salón, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. ¿Puedo saber dónde estabas a estas horas, Mari?, preguntó con una voz gélida que la hizo detenerse en seco. Mari trató de mantener la calma. Fui al centro, necesitaba despejar mi mente. Leonardo dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que sintiera el peso de su mirada. ¿Y crees que estoy tan distraído como para no darme cuenta de que estás ocultando algo? Antes de que pudiera responder, Eduardo Velasco apareció desde una esquina del salón, sosteniendo un vaso de whisky y con una sonrisa burlona en el rostro. Parece que tenemos una pequeña espía en la casa, dijo Eduardo, con un tono cargado de sarcasmo. ¿Qué llevas en ese bolso, Mari? Mari retrocedió instintivamente, sujetando el bolso con fuerza. No es asunto de ustedes, respondió con firmeza. Leonardo extendió la mano, su paciencia agotándose. Dámelo, Mari. Ahora. Ella vaciló, pero sabía que no tenía otra opción. Con el corazón latiendo rápidamente,
Entregó el bolso a Leonardo, quien lo abrió y encontró los documentos y fotografías. Al revisar el contenido, su rostro pasó de la ira a la confusión y finalmente al desconcierto. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Leonardo, levantando la fotografía borrosa de Isabela. Eso no importa. Lo que importa es que hay algo que no estás diciendo, Leonardo. ¿Por qué hay tantas inconsistencias en el acta de defunción de Isabela? ¿Y quién es este hombre? Leonardo apretó los labios evitando responder. Eduardo, por otro lado, se acercó para mirar los documentos y soltó una risa breve. Esto no prueba nada. Podría ser un simple error burocrático, dijo con desprecio, aunque su tono escondía algo más. Mari no se dejó intimidar. Sé que hay algo más. Isabela estaba asustada antes de morir. Ella sabía que alguien estaba detrás de ella, y no descansaré hasta saber quién fue. Leonardo dejó los documentos sobre la mesa, y miró a Mari con una mezcla de incredulidad y respeto. Si realmente estás diciendo la verdad, Mari, entonces, lo único que estás haciendo es ponerte en peligro, y a mi hija también. No me iré, Leonardo. No hasta que descubra la verdad, respondió Mari con una convicción que incluso lo hizo dudar por un instante. La tensión en la mansión Santillán era palpable al día siguiente. Leonardo había pasado la noche revisando los documentos encontrados en el bolso de Mari, su mente atrapada entre la incredulidad y el temor. Había algo en aquellas fotografías, especialmente en la del hombre junto a Isabela, que despertaba recuerdos incómodos. Sin embargo, aún no estaba listo para compartir sus pensamientos. Por su parte, Eduardo observaba a Mari con una mezcla de desdén y sospecha, como si intentara descifrar cada uno de sus movimientos. Aquella mañana, mientras Mari ayudaba a Sofía a pintar en el jardín, Eduardo aprovechó la ausencia de Leonardo para confrontarla directamente. Con su característica sonrisa cínica, se acercó con las manos en los bolsillos, observando a Mari como un depredador que evalúa a su presa. No sé quién te crees que eres, pero estás jugando con fuego, Mari, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. Mari levantó la mirada, tratando de mantenerse firme ante la actitud intimidante de Eduardo. No sé de qué estás hablando, señor Velasco. Solo estoy aquí para cuidar a Sofía. Eduardo soltó una risa seca. No me subestimes. Sé que no eres una simple niñera. Ya lo sabía desde que te vi por primera vez. Tu cara, hay algo en ella que me resulta muy familiar. Mari sintió un nudo en el estómago. Si tiene algo que decirme, dígalo de una vez. No tengo tiempo para sus insinuaciones. Eduardo inclinó la cabeza, estudiándola con cuidado. ¿Qué diría Leonardo si supiera que entraste en su despacho mientras dormía? ¿O que te escabulliste anoche para reunirte con un desconocido? Mari sintió cómo la sangre se helaba en sus venas. ¿Cómo sabe eso?, murmuró, incapaz de ocultar su sorpresa. Digamos que tengo ojos en todas partes, respondió Eduardo con una sonrisa venenosa. Pero no te preocupes, Mari. Tu secreto está a salvo conmigo. Por ahora. Mari se levantó enfrentándolo directamente. ¿Qué quiere de mí, Eduardo? ¿Por qué está tan interesado en lo que hago? Quiero proteger a Leonardo y a Sofía de personas como tú, respondió él, dando un paso hacia ella. Pero también quiero saber qué te trajo realmente aquí. Porque tengo la sensación de que no has dicho toda la verdad. Antes de que Mari pudiera responder, Sofía interrumpió la conversación, corriendo hacia Mari con una flor en la mano. Mira, Mari, la corté para ti. Mari se inclinó, tomando la flor con una sonrisa. Gracias, Sofía. Es hermosa. Eduardo observó la escena en silencio, pero sus ojos fríos no perdieron detalle. Finalmente, se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más, dejando a Mari con un mal presentimiento en el pecho. Más tarde, Mari decidió buscar respuestas por su cuenta. En la biblioteca de la mansión, sabía que había libros y documentos que pertenecieron a Isabela. Mientras revisaba los estantes, encontró un álbum de fotos antiguas. Lo abrió con cuidado y, para su sorpresa, encontró varias imágenes de Isabela durante su juventud.
pero una en particular llamó su atención. Isabela estaba en una fiesta, y junto a ella estaba el mismo hombre de la fotografía que había recibido en el café. En el reverso de la foto había una inscripción: «A mi querida Isabela, con todo mi amor». Murmuró Mari, frunciendo el ceño. De repente, el sonido de pasos acercándose la sacó de sus pensamientos. Cerró el álbum rápidamente y lo colocó de nuevo en el estante, justo cuando Leonardo entraba en la habitación. «¿Qué estás haciendo aquí, Mari?», preguntó con sospecha. Mari se giró, intentando mantener la calma. «Estaba buscando algo que pudiera ayudarme a entender mejor a Isabela». Leonardo cruzó los brazos. «No necesitas buscar entre sus cosas para conocerla. Si tienes preguntas, puedes hacérmelas a mí». Mari sintió que esa era su oportunidad para obtener respuestas. «Está bien. Entonces dígame, Leonardo, ¿quién es el hombre de esta foto?» «El mismo que aparece en los documentos que recibí». Leonardo tomó la foto que Mari le entregó y la miró con una mezcla de confusión y disgusto. «Es Eduardo», admitió finalmente, su voz baja pero cargada de tensión. Mari retrocedió, sorprendida. «¿Eduardo? ¿Qué tiene que ver él con todo esto?» Leonardo levantó la mirada. Sus ojos oscuros llenos de algo que parecía una mezcla de arrepentimiento y dolor. «Eso es algo que también me gustaría saber, Mari. Pero si Eduardo está involucrado, entonces esto es mucho más grave de lo que pensé». El descubrimiento de que Eduardo era el hombre en la fotografía sacudió a Mari profundamente, pero no tuvo tiempo de procesar completamente lo que significaba. Leonardo, visiblemente perturbado, ordenó que no dijera nada a Eduardo hasta que él pudiera confrontarlo directamente. Sin embargo, Mari sabía que Eduardo ya sospechaba de ella y que cada movimiento que hacía estaba siendo vigilado. Esa noche, después de asegurarse de que Sofía estaba dormida, Mari se sentó en el balcón de su habitación, con la mirada perdida en las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. La brisa fresca le trajo un poco de calma, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Qué clase de relación tenía Eduardo con Isabela? ¿Era posible que él estuviera implicado en su muerte? Y si era así, ¿por qué Leonardo no había hecho nada hasta ahora? Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Cuando abrió, encontró a Leonardo parado allí, sin su acostumbrada compostura fría. Parecía cansado, casi vulnerable. «¿Podemos hablar?», preguntó él, su voz baja. Mari asintió, permitiéndole entrar. Leonardo se apoyó en el marco de la ventana, con los brazos cruzados, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. «Lo siento», comenzó él, sorprendiéndola. «Por cómo te he tratado desde que llegaste aquí. Creo que he sido injusto contigo». Mari lo miró, sorprendida por su honestidad. «No tiene que disculparse, Leonardo. Sé que no confía en mí, y no lo culpo por eso». «No es solo eso», continuó él, mirando hacia el jardín oscuro. «Perder a Isabela fue como perder una parte de mí mismo, y ahora tú apareces, trayendo de vuelta recuerdos que pensé que había enterrado». Mari sintió que su corazón se apretaba al escuchar el dolor en su voz. «No quiero hacerle daño, Leonardo. Solo quiero respuestas. Isabela era mi hermana, y siento que le fallé al no estar con ella cuando más me necesitaba». Leonardo se giró para mirarla, y por un momento, el silencio entre ellos fue casi tangible. Había algo en los ojos de Mari que lo hacía sentir cosas que no había permitido sentir desde la muerte de Isabela. Era una mezcla de tristeza, determinación y algo que no podía nombrar. «Eres más parecida a ella de lo que quieres admitir», dijo finalmente, dando un paso hacia ella. Tenía esa misma fuerza, esa misma capacidad para entrar en la vida de las personas y cambiarlo todo. Mari bajó la mirada, sintiéndose expuesta por sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, Leonardo tomó su mano, sorprendiendo a ambos por su propia acción. «Mari», comenzó, su voz casi un susurro. Ella lo miró, con el corazón latiendo con fuerza.
No sabía si era el cansancio, la tensión o algo más, pero en ese momento, todas las barreras entre ellos parecieron desaparecer. Sin pensarlo, Leonardo se inclinó hacia ella, y Mari no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso que fue tanto inesperado como inevitable, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Cuando se separaron, Mari dio un paso atrás, llevándose una mano a los labios, sorprendida por lo que acababa de pasar. «No puedo hacer esto, Leonardo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Esto no está bien». Leonardo frunció el ceño, su expresión endureciéndose nuevamente. «¿Por qué no? ¿Porque todavía no confías en mí? ¿O por qué no me estás diciendo todo?» Mari lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Porque no sé en quién confiar, Leonardo. Todo esto es demasiado». Leonardo la observó por un largo momento antes de asentir lentamente. «Entonces dímelo cuando estés lista. Pero, Mari, si quieres descubrir la verdad sobre Isabela, necesitas confiar en mí, y si yo voy a ayudarte, necesito que seas completamente honesta conmigo». Mari no pudo responder. Simplemente asintió antes de verlo salir de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos y las emociones confusas que el beso había despertado en ella. La mañana siguiente llegó con un aire denso y pesado en la mansión Santillán. Mari evitó a Leonardo todo lo que pudo, aún confundida por lo que había pasado entre ellos. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar, porque Eduardo apareció en la cocina mientras ella preparaba el desayuno de Sofía. Su presencia siempre parecía llenar la habitación de un frío incómodo. «Buenos días, Mari», saludó Eduardo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Señor Velasco», respondió ella con un tono neutral, intentando ignorar la incomodidad. Eduardo se acercó lentamente, mirando alrededor como si asegurara que nadie más los escuchara. Finalmente, se apoyó en la mesa y la miró fijamente. «Tenemos que hablar». Mari levantó la mirada, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Sobre qué?» Eduardo bajó la voz, inclinándose ligeramente hacia ella. «Sobre Isabela». La mención del nombre de su hermana hizo que Mari dejara de moverse. Sus manos, que sujetaban una taza, comenzaron a temblar ligeramente. «¿Qué sabe de ella?», preguntó intentando sonar firme, aunque su voz traicionó su ansiedad. Eduardo soltó una pequeña risa. Sabía que esa pregunta vendría tarde o temprano. «Siempre he sido paciente, pero creo que ya es hora de que sepas un poco más». Mari lo miró, incapaz de ocultar su sorpresa. Eduardo hizo una pausa antes de continuar, como si disfrutara tener su atención total. «Lo que nadie en esta casa sabe», comenzó Eduardo, «es que yo estuve cerca de Isabela durante sus últimos meses de vida». Mari sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. «¿Qué está diciendo?». Eduardo la miró con una expresión que era una mezcla de lástima y cinismo. «Que yo e Isabela éramos más que amigos, mucho más». El aire pareció desaparecer de la habitación. Mari intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero su mente estaba inundada de emociones. Rabia, incredulidad, tristeza, todo se mezclaba en su interior. «Está mintiendo», exclamó finalmente, su voz quebrándose. Eduardo negó con la cabeza, manteniendo su calma fría. «¿Por qué habría de mentir? Isabela y yo teníamos una relación, y no fue un simple romance pasajero. Ella estaba considerando dejar a Leonardo por mí». «Eso no puede ser cierto», gritó Mari, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «Puedes gritar todo lo que quieras, pero no cambia los hechos», respondió Eduardo con un tono cortante. «Tu hermana era infeliz aquí. Leonardo nunca la valoró como debía, y yo fui quien le dio el apoyo que necesitaba». Mari no podía creer lo que estaba escuchando. Su hermana, la mujer que ella había admirado toda su vida, había vivido una doble vida que nadie había imaginado. Pero había algo en las palabras de Eduardo que no encajaba. Si tanto la quería, ¿por qué no hizo nada para protegerla?, preguntó finalmente, su voz cargada de desafío. Por primera vez,
Eduardo pareció perder la compostura. Sus ojos se oscurecieron y su mandíbula se tensó. Créeme, Mari, hice todo lo que pude, pero algunas cosas estaban fuera de mi control. Antes de que Mari pudiera presionarlo más, Eduardo se levantó y caminó hacia la puerta. Deberías tener cuidado con lo que buscas, Mari. A veces, la verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas. Con esas palabras, salió de la cocina dejando a Mari temblando y con una avalancha de preguntas en su mente. ¿Era posible que Eduardo realmente hubiera amado a Isabela? ¿O todo esto era una estrategia para manipularla? Y si lo que decía era verdad, ¿qué había pasado entre Isabela y Leonardo para que su matrimonio llegara a ese punto? Esa noche, mientras Mari intentaba dormir, las palabras de Eduardo resonaban en su cabeza. Se dio cuenta de que no podía confiar en él, pero tampoco podía ignorar lo que había dicho. La única manera de descubrir la verdad era enfrentándose a Leonardo y obligándolo a responder las preguntas que había evitado durante tanto tiempo. Al día siguiente, la tensión en la mansión era palpable. Eduardo parecía más confiado que nunca, mientras que Leonardo permanecía distante, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Mari, por su parte, sabía que ya no podía seguir evitando a Leonardo. Si quería respuestas, tendría que confrontarlo de una vez por todas. Mientras Sofía dormía una siesta, Mari decidió que era el momento. Encontró a Leonardo en su despacho, revisando documentos, como de costumbre. Ella golpeó la puerta suavemente antes de entrar. Leonardo levantó la mirada, y sus ojos se estrecharon al verla. «Necesito hablar contigo», dijo Mari con firmeza. Leonardo dejó los papeles a un lado y asintió. «Adelante». Mari se acercó, tomando aire para reunir valor. «¿Qué sabes realmente sobre la relación entre Eduardo e Isabela?» Leonardo frunció el ceño, claramente sorprendido por la pregunta. «¿De dónde salió eso?» «De Eduardo. Me lo dijo ayer», respondió Mari, cruzando los brazos. «Me dijo que tenía una relación con ella». Por un momento, el rostro de Leonardo se endureció, pero luego soltó una breve risa, una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Y le creíste?» Eduardo siempre ha sido un maestro en manipular a las personas. «No dije que le creyera», respondió Mari con rapidez. «Pero no puedo ignorar lo que dijo. Y tampoco puedo ignorar que hay algo que me estás ocultando, Leonardo». Él se levantó de su silla, caminando hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz que entraba, y su voz salió baja, casi un susurro. Isabela era una mujer increíble, pero también era alguien que llevaba muchas cosas en silencio. Si tuvo algo con Eduardo, nunca me lo dijo. Pero eso no significa que él no estuviera detrás de ella. Eduardo siempre fue complicado. ¿Complicado?, repitió Mari, con un dejo de incredulidad. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Leonardo se giró para mirarla, y sus ojos oscuros parecían llenos de algo que Mari no podía descifrar. «Mari, hay cosas que no sé, y cosas que desearía no haber sabido nunca. Pero te aseguro algo. Si Eduardo está involucrado, no fue por amor. Ese hombre siempre tuvo motivos ocultos para todo lo que hacía». Mari lo observó, queriendo creerle, pero la incertidumbre aún la perseguía. Finalmente, sacó algo de su bolso. Su diario. «¿Qué es eso?», preguntó Leonardo frunciendo el ceño. «Mi diario», respondió Mari, abriéndolo en una página en particular. «Aquí escribí todo lo que sabía antes de venir aquí. Todas las cosas que Isabela me contó antes de su muerte. Quiero que lo leas». Leonardo pareció dudar por un momento, pero finalmente tomó el diario y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de palabras apretadas, como si Mari hubiera vertido todas sus emociones y pensamientos en ellas. Algunas frases estaban subrayadas como: «Isabela dijo que tenía miedo, pero no podía decirme de quién, y San Pedro del Arroyo es la clave». Todo comenzó allí. Cuando Leonardo terminó de leer, su rostro era una mezcla de confusión y furia contenida. «¿Por qué no me dijiste todo esto antes?»,
Porque no sabía si podía confiar en ti, respondió Mari, con una honestidad que lo desarmó momentáneamente. Leonardo apretó los puños, claramente frustrado. Si lo que escribiste aquí es cierto, entonces hemos estado ignorando demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Entonces, ayúdame a descubrir la verdad, dijo Mari, dando un paso hacia él. Si realmente quieres justicia para Isabela, trabajemos juntos. Leonardo asintió lentamente, pero sus ojos mostraban una determinación nueva. Está bien, Mari, pero ten cuidado. Si Eduardo es tan peligroso como creo, no dudará en hacer lo que sea necesario para protegerse. La tensión entre Leonardo y Mari había dado paso a una alianza frágil pero necesaria. Esa misma noche, mientras la mansión Santillán se sumía en un silencio inquietante, Leonardo tomó una decisión. Si quería proteger a Sofía y descubrir la verdad, no podía seguir actuando de manera aislada. Mari tenía información valiosa, y Eduardo claramente era una amenaza más grande de lo que había imaginado. En el despacho, Leonardo llamó a Mari para discutir los próximos pasos. Ella entró con cautela, aún insegura de cómo proceder después de haberle entregado su diario. Gracias por confiar en mí al mostrarme esto, dijo Leonardo, señalando el diario que descansaba sobre su escritorio. Aunque admito que hay cosas aquí que me dejan con más preguntas que respuestas. Si tiene preguntas, intentaré responderlas, ofreció Mari, con la voz firme pero el rostro visiblemente cansado. Leonardo se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado al otro del despacho, como un león enjaulado. La mención constante de San Pedro del Arroyo. No puedo ignorarlo más. Ese lugar está conectado con Isabela, contigo, y ahora parece que también con Eduardo. Es hora de que vayamos allí. Mari lo miró con sorpresa. ¿Está diciendo que debemos viajar a San Pedro? Sí, respondió Leonardo sin dudar. Pero será un viaje discreto. No podemos dejar que Eduardo sospeche de nada. Si él está realmente involucrado, lo último que queremos es que tome ventaja. Mari asintió lentamente. La idea de volver a su pueblo natal la llenaba de nerviosismo, pero también de esperanza. Tal vez allí encontraría las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. Está bien, estoy dispuesta a ir, dijo Mari, con determinación en su voz. Leonardo la miró directamente a los ojos. Antes de hacerlo, necesito que hagamos algo claro. Si trabajamos juntos, no puede haber secretos entre nosotros. Cualquier cosa que descubras, me lo dices de inmediato, y lo mismo haré yo. De acuerdo, respondió Mari sin vacilar. Pero también necesito que me asegure algo. Sofía no puede quedar expuesta. Si Eduardo descubre que estamos investigando, podría usarla para llegar a nosotros. El rostro de Leonardo se endureció al escuchar esas palabras, pero sabía que Mari tenía razón. Sofía estará protegida. Prometo que nada ni nadie la tocará. Los dos se miraron por un momento, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Había desconfianza, sí, pero también un objetivo común que los unía. Entonces, partiremos mañana temprano, dijo Leonardo finalmente. Pero antes de eso, necesito hablar con Eduardo. Mari sintió un escalofrío. ¿Hablar con él? ¿Por qué? Leonardo apretó los labios. Quiero tantear el terreno. Eduardo es inteligente, pero también arrogante. A veces, la mejor manera de exponer a alguien es darle la oportunidad de cometer un error. Si te está gustando hasta aquí, suscríbete para más historias como esta. Déjame un comentario contándome qué te está pareciendo. Más tarde esa noche, Leonardo y Eduardo se encontraron en la sala de estar. Leonardo lo invitó a un trago, algo que había hecho incontables veces antes, pero esta vez la atmósfera estaba cargada de tensión oculta. ¿Cómo va todo, amigo?, preguntó Eduardo con su habitual tono despreocupado. Bien, considerando las circunstancias, respondió Leonardo, sirviéndose un whisky. Aunque no puedo dejar de pensar en Isabela últimamente. Eduardo levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Y eso?
Leonardo dio un sorbo a su whisky antes de responder. Mari ha estado buscando respuestas sobre su hermana. Parece que está convencida de que la muerte de Isabela no fue un accidente. Eduardo mantuvo su expresión neutral, pero Leonardo notó cómo sus dedos apretaban ligeramente el vaso que sostenía. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Eduardo, intentando sonar casual. Leonardo lo miró directamente a los ojos. Pienso que hay muchas cosas que no sabemos, pero estoy decidido a averiguarlas. Eduardo esbozó una pequeña sonrisa, pero había algo en su mirada que lo traicionaba. Bueno, ten cuidado, Leonardo. A veces, buscar demasiado puede llevarte a lugares donde no quieres estar. Leonardo sostuvo su mirada, sin retroceder. Gracias por el consejo, Eduardo. Pero creo que es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Mientras Eduardo se retiraba a su habitación, Leonardo sintió que había logrado incomodarlo, aunque sabía que no podía confiarse. Eduardo era peligroso, y cualquier movimiento en falso podría poner a todos en peligro. El sol apenas comenzaba a salir cuando Leonardo y Mari dejaron la mansión Santillán en un auto discreto. Sofía quedaría al cuidado de doña Lidia, y Leonardo había tomado medidas extremas para asegurarse de que Eduardo no sospechara de su partida. Ambos sabían que San Pedro del Arroyo no solo era el lugar donde todo había comenzado, sino también donde probablemente encontrarían las respuestas que tanto buscaban. El camino hacia el pueblo fue largo y silencioso. Mari miraba por la ventana, recordando los años de su infancia en San Pedro. Cada curva de la carretera parecía acercarla no solo a la verdad, sino también a recuerdos que había intentado enterrar. Leonardo, por su parte, estaba inmerso en sus propios pensamientos, con las manos firmemente sujetas al volante. ¿Hace cuánto que no regresas a San Pedro?, preguntó Leonardo finalmente, rompiendo el silencio. Desde que era niña, respondió Mari, con la mirada perdida. Después de que nuestra madre murió, Isabela y yo dejamos todo atrás. Ella nunca quiso hablar del pueblo, pero siempre supe que algo oscuro la perseguía de allí. Leonardo asintió lentamente. Isabela era igual conmigo, siempre esquivaba el tema de su pasado. Ahora entiendo por qué. Cuando llegaron al pueblo, todo parecía envuelto en una quietud inquietante. Las calles estaban casi vacías, y las casas, muchas de ellas desgastadas por el tiempo, daban la impresión de guardar secretos que nadie quería desenterrar. Mari sintió un escalofrío al bajar del auto, pero también una extraña determinación. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Leonardo, mirando a su alrededor. Hay una casa en la colina, dijo Mari, señalando un camino empedrado. Era donde vivíamos. Tal vez haya algo allí que nos ayude. Subieron el camino en silencio, y al llegar a la casa, Mari sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes de adobe y el techo de tejas estaban cubiertos de musgo, pero la estructura seguía en pie. Al entrar, un aroma a madera vieja y polvo los envolvió. Cada rincón parecía contar una historia que nadie había querido escuchar. En una de las habitaciones, Mari encontró un viejo baúl cubierto por una sábana desgastada. Con manos temblorosas, levantó la tapa y comenzó a revisar su contenido. Había fotografías, cartas y un pequeño diario que claramente había pertenecido a Isabela. «Leonardo, mira esto», dijo Mari, sacando el diario. Leonardo se acercó y comenzó a leer junto a ella. Las páginas estaban llenas de los pensamientos más íntimos de Isabela, pero una entrada en particular llamó su atención. San Pedro no es un lugar seguro. Mi padre hizo cosas terribles aquí, y ahora esas sombras me persiguen. Eduardo sabe la verdad, pero no puedo confiar en él. Me dijo que me protegería, pero solo quiere usarme para limpiar su propio nombre. Leonardo nunca entendería lo que realmente pasó. Estoy atrapada. ¿Qué significa esto?, preguntó Mari con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué hizo nuestro padre? Leonardo cerró el diario lentamente, su expresión grave. Tu padre estaba involucrado en negocios turbios. Lo supe después de casarme con Isabela, pero ella nunca quiso darme detalles.
¿Y Eduardo? Insistió Mari. ¿Qué sabía él? Leonardo apretó los labios, claramente incómodo. Eduardo estuvo involucrado con tu padre en algunos de esos negocios, pero según Isabela, él la estaba manipulando para protegerse. Si eso es cierto, entonces Eduardo no solo es un traidor, también podría ser peligroso. Antes de que pudieran procesar más, el sonido de un motor los sobresaltó. Ambos se asomaron por la ventana y vieron un auto estacionándose frente a la casa. De él bajó Eduardo, con una expresión que mezclaba furia y desafío. ¿Creyeron que podían venir aquí sin que yo lo supiera?, dijo Eduardo, entrando a la casa con pasos firmes. Leonardo se interpuso entre Eduardo y Mari. ¿Qué estás haciendo aquí, Eduardo? Lo mismo que ustedes, buscar respuestas, respondió él con una sonrisa cínica. Pero cuidado, Leonardo. Algunas verdades son mejor dejarlas enterradas. El aire dentro de la vieja casa en San Pedro del Arroyo era tenso, casi irrespirable. Eduardo, de pie frente a Mari y Leonardo, parecía completamente en control, pero sus ojos delataban una ira contenida. Sosteniendo el bastón que siempre llevaba consigo, caminaba lentamente alrededor del cuarto como un predador observando a sus presas. Sabía que algo no estaba bien desde que Mari llegó a la mansión, comenzó Eduardo con un tono burlón. Pero esto es un nuevo nivel de estupidez, Leonardo. ¿De verdad creíste que podías venir aquí sin que me diera cuenta? ¿Qué es lo que temes, Eduardo?, respondió Leonardo, cruzándose de brazos. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué estás aquí? Eduardo dejó escapar una risa breve, sarcástica. No temo nada, amigo, pero hay cosas que simplemente no deberían salir a la luz. ¿Como lo que hiciste con Isabela?, intervino Mari, dando un paso hacia él. Su voz temblaba, pero sus ojos mostraban una furia que no podía contener. Ella escribió sobre ti. Sabía que la estabas usando. La sonrisa de Eduardo se desvaneció, y por un instante, su mirada se oscureció. Cuidado con lo que dices, niña. No sabes nada de lo que realmente pasó. Entonces dímelo, insistió Mari, desafiándolo. Dime por qué mi hermana estaba aterrorizada. Dime qué tenías con mi padre. Eduardo la miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía responder o no. Finalmente, dejó el bastón a un lado y se inclinó hacia ella. Tu padre y yo hicimos negocios. Sí, pero él no era ningún santo. ¿Sabías que obligaba a las familias de este pueblo a vender sus tierras por una miseria? Y cuando alguien se negaba, bueno, digamos que tu padre sabía cómo convencerlos. Mari sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso no puede ser verdad. ¿No? Eduardo levantó una ceja. Entonces pregúntate esto. ¿Por qué crees que tu madre huyó contigo e Isabela? Ella no podía soportar lo que tu padre hacía. Leonardo intervino, su voz firme. Todo eso es historia vieja, Eduardo. Pero lo que nos importa ahora es lo que hiciste con Isabela. Yo no hice nada, exclamó Eduardo, su fachada calmada comenzando a romperse. Ella se metió en algo que no podía manejar. Quería enfrentarse a las personas equivocadas, y yo intenté protegerla. ¿Qué personas?, presionó Mari. ¿De quién estás hablando? Eduardo apretó los labios, como si estuviera debatiéndose internamente. Finalmente, se giró hacia Leonardo. ¿De verdad quieres saberlo? Si lo haces, no hay vuelta atrás. Leonardo no titubeó. Dímelo. Eduardo suspiró y finalmente habló, su voz baja y cargada de gravedad. Había un grupo de empresarios, hombres poderosos que manejaban negocios ilegales en esta región. Tu suegro era uno de ellos, Leonardo. Pero cuando Isabela descubrió lo que estaba pasando, quiso detenerlos. Me pidió ayuda, pero yo sabía que enfrentarlos significaba una sentencia de muerte. Mari sintió un nudo en la garganta. ¿Entonces la dejaste sola? Eduardo la miró con una mezcla de arrepentimiento y furia. Hice lo que pude, pero ella no escuchaba. Creía que podía salvar a todos, pero no se daba cuenta de que estaba firmando su propia condena. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido de pasos fuera de la casa.
Los tres se quedaron quietos, alertas. Leonardo fue el primero en moverse hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina. «Hay alguien allá afuera», susurró. Eduardo se tensó, tomando su bastón como si fuera un arma. Nos siguieron. Les dije que no debían venir aquí. «¿Quiénes son?», preguntó Mari, con un hilo de voz. Eduardo se giró hacia ella, su expresión más seria que nunca. «Las mismas personas que mataron a tu hermana». La atmósfera dentro de la vieja casa era casi irrespirable. Los pasos afuera se hicieron más fuertes, y Mari, Leonardo y Eduardo intercambiaron miradas tensas, sabiendo que no podían permitirse cometer errores. Leonardo tomó a Mari del brazo, guiándola hacia una esquina más oscura de la sala. «Quédate aquí», le susurró. «No salgas hasta que te lo diga». Mari asintió aunque el miedo la hacía temblar. Eduardo, mientras tanto, sacó una pistola pequeña de su bastón, lo que sorprendió tanto a Mari como a Leonardo. «¿Eso estaba escondido ahí?», preguntó Leonardo, incrédulo. «¿Creías que iba a andar desarmado con lo que sabemos?», respondió Eduardo con un tono mordaz. «Prepárate, porque esto no será bonito». Antes de que Leonardo pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe, y dos hombres entraron con armas visibles. Vestían de manera discreta, pero había algo en su postura que dejaba claro que eran profesionales. Uno de ellos habló con voz firme. «Leonardo Santillán, Eduardo Velasco, sabemos que están aquí. Salgan con las manos arriba». Eduardo intercambió una mirada rápida con Leonardo antes de dar un paso al frente. «¿Quién los envía? ¿Qué quieren?», preguntó, con el arma apuntando hacia ellos. El hombre que había hablado esbozó una sonrisa fría. «Queremos lo mismo que ustedes, que este asunto quede enterrado. Pero parece que no están cooperando». Leonardo dio un paso adelante, levantando las manos para calmar la situación. «No queremos problemas, solo queremos respuestas. Las respuestas a veces tienen un precio muy alto, Santillán», respondió el hombre. «Y tú no estás en posición de exigir nada». En ese momento, uno de los hombres notó a Mari escondida en la esquina. «¿Y quién es ella?», preguntó, señalándola con un gesto de cabeza. «Ella no tiene nada que ver con esto», interrumpió Eduardo rápidamente, poniéndose frente a Mari. «Oh, claro que tiene que ver», replicó el hombre con una sonrisa burlona. «Es la hermana de Isabela, ¿no es así? Parece que los problemas corren en la familia». Leonardo, al darse cuenta de que la situación estaba a punto de salirse de control, decidió actuar. Sin previo aviso, aprovechó un momento de distracción de los hombres para golpear a uno de ellos en el brazo, haciendo que soltara su arma. Eduardo no tardó en reaccionar, disparando un tiro al aire para desorientar al otro. «¡Corre, Mari!», gritó Leonardo mientras forcejeaba con uno de los hombres. Mari dudó por un instante, pero al ver la intensidad de la pelea, salió corriendo hacia la puerta trasera. Mientras corría, escuchó gritos y disparos detrás de ella, su corazón latiendo con fuerza. No sabía si Leonardo o Eduardo estaban bien, pero sabía que debía encontrar ayuda. Cuando llegó a una distancia segura, se escondió detrás de unos árboles, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Giró rápidamente, preparada para defenderse, pero se encontró con el rostro de Eduardo. Estaba ensangrentado, pero parecía intacto. «¿Dónde está Leonardo?», preguntó Mari, con la voz quebrada por la preocupación. «Está bien, pero los otros hombres escaparon», respondió Eduardo. «Por ahora estamos seguros, pero tenemos que movernos». «¿Por qué haces esto?», preguntó Mari, mirándolo fijamente. «¿Por qué arriesgarte por nosotros después de todo lo que has hecho?». Eduardo la miró por un momento, su expresión más seria de lo habitual. «Porque, aunque no lo creas, me importaba Isabela. Y si puedo arreglar algo de lo que pasó, lo haré». Antes de que Mari pudiera responder, Leonardo apareció, con el rostro endurecido pero ileso. «Tenemos que salir de aquí antes de que regresen con más hombres», dijo con urgencia. Los tres comenzaron a caminar hacia el auto,
sabiendo que su tiempo en San Pedro había terminado, pero también conscientes de que las preguntas no habían hecho más que multiplicarse. De regreso al auto, el silencio entre los tres era denso como una tormenta a punto de desatarse. Mari, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventana mientras intentaba calmar su respiración. Eduardo, con una herida en la ceja, limpiaba la sangre con un pañuelo, y Leonardo, al volante, mantenía su mirada fija en la carretera, sus manos apretando el volante con fuerza. ¿Y ahora qué?, preguntó Eduardo finalmente, rompiendo el silencio. Su tono era cínico, pero su mirada denotaba cansancio. Regresaremos a la mansión como si nada hubiera pasado y esperaremos a que nos encuentren otra vez. Leonardo no respondió de inmediato. Seguía procesando lo que había ocurrido en la vieja casa y la amenaza directa que ahora pesaba sobre ellos. Finalmente, habló, su voz firme. Lo primero es asegurarnos de que Sofía esté a salvo. Todo lo demás tendrá que esperar. Mari, al escuchar el nombre de la niña, se inclinó hacia adelante. Leonardo, si esas personas saben lo que estamos haciendo, entonces, Sofía también está en peligro. No podemos permitir que algo le pase. No lo permitiré, respondió Leonardo rápidamente, con una intensidad que dejó claro que haría cualquier cosa para proteger a su hija. Eduardo soltó una breve risa amarga. Es curioso cómo ahora todos quieren proteger a alguien. ¿Dónde estaba esa urgencia cuando Isabela los necesitaba? Leonardo frenó el auto bruscamente, girándose hacia Eduardo con una mirada llena de furia. ¿De verdad quieres hablar de eso? ¿Quieres que hablemos de cómo tú también la abandonaste cuando más te necesitaba? Eduardo lo miró con frialdad, pero no respondió. Sabía que, en el fondo, Leonardo tenía razón. Mari, viendo que la situación estaba a punto de escalar, decidió intervenir. Basta los dos. Esto no ayudará a nadie. Lo que pasó con Isabela ya no podemos cambiarlo, pero todavía podemos descubrir la verdad. Leonardo respiró hondo y retomó el camino hacia la mansión. Al llegar, doña Lidia los recibió con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Todo está bien?, preguntó, mirando las heridas de Eduardo y el rostro cansado de Leonardo. Todo está bajo control, respondió Leonardo, aunque su tono no sonaba del todo convincente. ¿Dónde está Sofía? En su habitación, dormida, respondió doña Lidia. Mari subió inmediatamente para asegurarse de que Sofía estaba bien. Entró en el cuarto de la niña y la encontró profundamente dormida, abrazando su muñeca favorita. Una ola de alivio recorrió su cuerpo, pero también un profundo pesar. Se sentó en una silla junto a la cama y observó a Sofía, pensando en Isabela y en todo lo que había pasado para llegar a este punto. Mientras tanto, en el despacho, Leonardo y Eduardo continuaron su discusión. No podemos quedarnos aquí esperando a que regresen, dijo Eduardo, encendiendo un cigarro. Sabes tan bien como yo que esas personas no se detendrán. ¿Y cuál es tu brillante plan?, respondió Leonardo con sarcasmo. Llevar a Sofía a un lugar seguro, y después, tú y yo terminaremos esto, dijo Eduardo, exhalando humo lentamente. No confío en ti, replicó Leonardo, mirándolo con dureza. Y yo no confío en ti, admitió Eduardo, sonriendo levemente. Pero en este momento, no tienes muchas opciones, ¿o sí? En la habitación de Sofía, Mari tomó una decisión. Sabía que su presencia en la mansión solo complicaba más las cosas para todos. Había puesto a Leonardo y a Sofía en peligro, y no podía seguir siendo una carga. Sacó una hoja de papel y escribió una carta breve, dejando claras sus intenciones. Después, salió silenciosamente de la habitación y dejó la carta en la mesa del despacho de Leonardo. Cuando Leonardo encontró la carta más tarde esa noche, su rostro se endureció al leer las palabras de Mari. Leonardo, gracias por confiar en mí, pero ya no puedo quedarme aquí. Sofía necesita estar a salvo, y mi presencia solo pone en riesgo su vida. Debo encontrar respuestas por mi cuenta.
Prometo que volveré cuando lo haya hecho. Cuida de ella. Mari. Leonardo apretó el papel en su mano, sintiendo una mezcla de frustración y preocupación. Eduardo, que estaba sentado en un sillón, lo observó en silencio antes de hablar. Sabía que no se quedaría. Es como Isabela, no sabe cuándo dejar las cosas ir. Leonardo se giró hacia él, con una determinación renovada en sus ojos. Pues entonces iremos tras ella. No pienso dejar que enfrente esto sola. Mari se alejó de la mansión Santillán antes del amanecer. Con una pequeña mochila al hombro y su determinación como única compañía, se dirigió a un lugar que había mencionado el diario de Isabela, una vieja bodega en las afueras de San Pedro del Arroyo. Aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, su instinto le decía que era un punto clave en el oscuro rompecabezas que había destruido la vida de su hermana. El trayecto fue silencioso, con el sonido de sus pasos y el viento como único acompañante. Al llegar a la bodega, la encontró en ruinas, con las paredes cubiertas de grafitis y el techo a medio derrumbar. Sin embargo, algo llamó su atención: una cadena con un candado oxidado que bloqueaba la entrada principal. Alrededor, el suelo estaba lleno de huellas recientes, como si alguien hubiera estado allí no hacía mucho tiempo. Parece que no soy la única buscando respuestas, murmuró Mari para sí misma. Con esfuerzo, logró entrar por una ventana rota. El interior estaba oscuro, con un olor a humedad y abandono que hacía que su piel se erizara. Mientras exploraba, encontró cajas viejas llenas de papeles amarillentos y restos de muebles rotos. En una de las cajas, vio algo que la dejó sin aliento, una carpeta con el logotipo de una empresa que le resultaba vagamente familiar. El nombre en la portada decía: Santillán Exportaciones. ¿Qué hace esto aquí?, susurró, abriendo la carpeta con manos temblorosas. Dentro, había documentos que detallaban transacciones sospechosas entre la empresa de su suegro y otras compañías ficticias. Pero lo más impactante fue encontrar una lista de nombres, todos trabajadores del pueblo, muchos de los cuales Isabela había mencionado en su diario como víctimas de extorsión. En medio de los papeles, había una carta sin terminar escrita a mano. Mari reconoció inmediatamente la caligrafía de su hermana. Leonardo, si encuentras esto, por favor, entiende que no quería ocultarte la verdad, pero sabía que te pondría en peligro. Mi padre y Eduardo están involucrados en algo más grande de lo que imaginé. Intenté detenerlos, pero ahora sé que estoy siendo vigilada. Si algo me pasa, busca en San Pedro. Todo comienza y termina allí. Mari sintió un nudo en el estómago. Eduardo había mentido. No solo había estado involucrado con su padre, sino que probablemente había estado trabajando para encubrir toda la operación desde el principio. Mientras intentaba asimilar todo, un ruido detrás de ella la hizo girarse rápidamente. Siempre metiendo las narices donde no te llaman, ¿verdad? Eduardo estaba allí, de pie junto a la puerta con su arma apuntándole. Su rostro, iluminado por la luz tenue que se filtraba por las grietas de la bodega, era una máscara de ira contenida. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mari, con la voz quebrada pero firme. ¿Vas a matarme como hiciste con Isabela? Eduardo frunció el ceño, pero no negó nada. Isabela fue demasiado lejos. Pensó que podía enfrentarse a personas con más poder del que jamás imaginarías. Yo intenté advertirle, pero ella no quiso escuchar. «No intentes justificar lo que hiciste», gritó Mari, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella confiaba en ti, y tú la traicionaste». Eduardo dio un paso hacia ella, sin bajar el arma. «Esto no es tan simple como crees, niña. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la bodega se abrió de golpe. Leonardo apareció, apuntando su propia arma hacia Eduardo. «Baja el arma, Eduardo», ordenó con una voz que no dejaba espacio para dudas. Eduardo dejó escapar una risa amarga. «¿Y ahora eres el héroe, Leonardo? Llegas justo a tiempo para salvarla. ¡Qué cliché!». «No es un cliché, Eduardo.
Es el final de tu juego, replicó Leonardo, dando un paso más cerca. Mari aprovechó la distracción para retroceder, colocando la carpeta con los documentos detrás de su espalda. Eduardo lo notó, pero antes de que pudiera reaccionar, Leonardo disparó hacia el suelo, obligándolo a soltar su arma. «Se acabó, Eduardo», dijo Leonardo, con los ojos llenos de determinación. Mari avanzaba por las calles de Ciudad de México con un propósito firme. Había dejado la mansión Santillán no solo por proteger a Sofía, sino porque necesitaba moverse sin restricciones, sin arrastrar a Leonardo o Eduardo en su búsqueda de la verdad. Sabía que estaba sola, pero también entendía que esa era la única forma de llegar al fondo de lo que le había ocurrido a Isabela. Después de días revisando documentos, cruzando información y visitando contactos del pasado, llegó al archivo municipal. Allí, encontró lo que estaba buscando: registros financieros de las transacciones de su padre en San Pedro del Arroyo. Lo que vio la dejó helada. En varios documentos aparecía una firma que no esperaba ver: Eduardo Velasco. «Lo sabía», murmuró Mari, pasando las páginas con manos temblorosas. Los papeles detallaban compras masivas de terrenos a nombres falsos y movimientos de dinero que conectaban directamente a Eduardo con el negocio de su padre. Pero lo más impactante era una carta entre Eduardo y un tal señor Moreno, donde discutían cómo silenciar a Isabela antes de que arruinara todo. Mari cerró el archivo, sintiendo que el aire se hacía más denso a su alrededor. Eduardo no solo había traicionado a Isabela, sino que también parecía ser directamente responsable de su muerte. Su cuerpo se llenó de rabia, pero también de miedo. Si Eduardo descubría que ella sabía la verdad, no dudaría en silenciarla también. Antes de salir del edificio, recibió un mensaje anónimo en su celular. «Sabemos lo que estás haciendo. Deja de investigar o terminarás como tu hermana». El miedo la paralizó por un momento, pero luego su determinación regresó con más fuerza. No podía retroceder ahora. Tenía que enfrentarse a Eduardo, pero necesitaba el apoyo de alguien en quien pudiera confiar. Tomó un taxi y regresó a la mansión Santillán. Leonardo la recibió en la entrada con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Qué estás haciendo aquí, Mari? Pensé que habías decidido enfrentarlo sola». «Lo intenté», respondió Mari, entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de ella. «Pero ahora sé que no puedo hacerlo sin tu ayuda». «¿Qué descubriste?», preguntó Leonardo, conduciéndola al despacho. Mari sacó los documentos de su bolso y los colocó sobre la mesa. «Aquí está todo. Eduardo estuvo trabajando con mi padre. Estaban comprando tierras en San Pedro usando nombres falsos, pero eso no es todo. Encontré una carta donde Eduardo discute cómo silenciar a Isabela». Leonardo tomó los documentos, revisándolos con detenimiento. Su rostro se endureció a medida que leía, y cuando terminó, dejó caer los papeles sobre la mesa. «Esto es suficiente para hundirlo». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Mari, con los ojos llenos de preocupación. Leonardo la miró con determinación. «Primero, necesitamos asegurarnos de que Sofía esté a salvo. Luego, enfrentaremos a Eduardo con esto. No puede seguir escapando de lo que hizo». Mari asintió, pero antes de que pudieran planear más, escucharon un golpe fuerte en la puerta principal. Ambos se quedaron quietos, sus corazones latiendo con fuerza. Doña Lidia entró corriendo al despacho, visiblemente alterada. «Señor Santillán, hay hombres afuera. Están preguntando por usted y por Mari». Leonardo se levantó de inmediato, tomando los documentos y metiéndolos en un maletín. «Mari, necesitamos salir de aquí ahora». «¿Y Sofía?», preguntó Mari, alarmada. «Lidia la llevará a un lugar seguro», respondió Leonardo, confiando en su ama de llaves de toda la vida. «Pero tú y yo necesitamos terminar esto de una vez por todas». Mari no tuvo tiempo de dudar. Sabía que lo que estaba por venir sería el enfrentamiento más peligroso de su vida, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Miró a Leonardo, asintiendo con firmeza, y juntos salieron por la puerta trasera,
listos para enfrentar a Eduardo y al oscuro pasado que los había llevado hasta ese momento. La noche era oscura y silenciosa cuando Leonardo y Mari dejaron la mansión Santillán. A cada paso que daban hacia el enfrentamiento con Eduardo, la tensión entre ellos crecía. Mari sostenía el maletín con los documentos que probaban la implicación de Eduardo en los negocios turbios de su padre y en la muerte de Isabela. Leonardo, por su parte, llevaba consigo la determinación de proteger a su hija y poner fin a toda esta pesadilla. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Leonardo mientras conducían hacia un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, el lugar donde habían acordado encontrarse con Eduardo. No tengo otra opción, respondió Mari, mirando por la ventana. Es hora de enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. Leonardo asintió, admirando la fortaleza de Mari. Durante todo este tiempo, había visto cómo ella, a pesar de sus propios miedos, se había enfrentado a un enemigo que era mucho más grande que ella. Y ahora, juntos, estaban a punto de terminar lo que Isabela había empezado. Al llegar al almacén, Eduardo ya los estaba esperando. Estaba de pie junto a su auto, con las manos en los bolsillos y una expresión de calma inquietante en su rostro. Al verlos acercarse, sonrió, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Qué sorpresa verlos juntos», dijo Eduardo, con sarcasmo. «¿Vienen a darme un premio por mi paciencia?» «No estamos aquí para tus bromas, Eduardo», respondió Leonardo, bajándose del auto con Mari. «Sabemos lo que hiciste». Eduardo soltó una carcajada seca. «Ah, ¿sí? ¿Y qué creen saber?» Mari, con los documentos en la mano, dio un paso adelante. «Sabemos que trabajabas con mi padre. Sabemos que estabas implicado en las compras ilegales de tierras y que manipulaste a Isabela para que se mantuviera callada. Y sabemos que, cuando ella se negó, decidiste silenciarla». Eduardo dejó de sonreír. Sus ojos se oscurecieron mientras miraba los papeles que Mari sostenía. «No sabes de lo que estás hablando, niña». «¿De verdad?», dijo Mari, sacando la carta que había encontrado en el archivo municipal. «Esta carta dice lo contrario. Aquí hablas de silenciarla. No puedes negar esto, Eduardo». Por un momento, Eduardo pareció tambalearse, pero luego su rostro cambió, endureciéndose. «Todo lo que hice fue para protegerme. Tu padre, Mari, era el verdadero monstruo. Él comenzó esto, y yo solo traté de sobrevivir». «¿Y matar a Isabela era parte de tu supervivencia?», exclamó Leonardo, dando un paso hacia él. Eduardo apretó los puños, pero no respondió. En cambio, sacó una pistola de su chaqueta y apuntó directamente a Mari. «No deberías haber venido aquí, Mari. No deberías haber buscado tanto». Leonardo se interpuso entre Eduardo y Mari, levantando las manos. «No tienes que hacer esto, Eduardo. Si te entregas, tal vez puedas salvar algo de tu dignidad». Eduardo soltó una carcajada amarga. «¿Dignidad? ¿De qué me sirve eso ahora? Ustedes ya destruyeron todo». Pero antes de que pudiera disparar, un sonido de sirenas llenó el aire. Eduardo miró a su alrededor, sorprendido, y entonces varios autos de policía rodearon el lugar. Leonardo aprovechó el momento para abalanzarse sobre Eduardo, derribándolo mientras la pistola caía al suelo. Los oficiales entraron al almacén y rápidamente arrestaron a Eduardo, quien no opuso resistencia. Mientras lo llevaban hacia los autos patrulla, se giró hacia Mari y Leonardo, su rostro lleno de odio. «Esto no termina aquí. Todavía no saben toda la verdad». Mari observó cómo Eduardo era llevado, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Finalmente, había justicia para Isabela, pero el peso de todo lo que había descubierto seguía presionando su corazón. Leonardo se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. «Lo hiciste bien, Mari. Isabela estaría orgullosa de ti». Mari lo miró, con lágrimas en los ojos, y asintió. Sabía que esto no repararía todo el daño, pero era un paso hacia adelante. Mari y Leonardo se encontraban en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar donde sabían que Eduardo estaría.
Habían seguido las pistas que Mari había encontrado en los documentos, y ahora todo se reducía a este enfrentamiento final. Leonardo sostenía el maletín con las pruebas, mientras Mari intentaba calmar los nervios que sentía al saber que todo estaba en juego. La puerta del almacén chirrió cuando la empujaron. En el centro del espacio vacío, Eduardo los esperaba, sentado en una vieja silla metálica. Vestía un traje impecable, como si estuviera en control de la situación. 2 hombres armados estaban detrás de él, observando cada movimiento de Mari y Leonardo. Sabía que vendrían, dijo Eduardo con una sonrisa sardónica, pero no esperaba que trajeran tantas emociones consigo. Esto se acaba aquí, Eduardo, dijo Leonardo, avanzando un paso hacia él. Tenemos las pruebas de todo lo que hiciste, tus negocios con el padre de Mari, tus amenazas a Isabela y tu conexión con su muerte. Eduardo rió suavemente, sin mostrar señales de preocupación. ¿Pruebas? ¿Creen que unas hojas de papel cambiarán algo? Este mundo no funciona con justicia, amigos. Funciona con poder, y yo tengo más del que ustedes jamás imaginaron. Mari dio un paso al frente, su voz cargada de furia. Tú la traicionaste. Isabela confiaba en ti, y la dejaste sola. No solo destruiste su vida, también rompiste la mía. Eduardo se levantó lentamente de la silla, mirando a Mari con una expresión más seria. Yo no la maté, Mari. Fue su propia arrogancia. Quiso enfrentarse a un sistema que no podía derrotar, y ahora tú estás siguiendo sus pasos. Leonardo, enfurecido, golpeó la mesa frente a Eduardo. Esto no es un juego, Eduardo. Todo lo que hiciste saldrá a la luz. Antes de que pudiera responder, uno de los hombres armados recibió una señal de Eduardo y sacó su arma. Tal vez sea hora de ponerle fin a esto. ¿No creen? El corazón de Mari se detuvo al ver el arma apuntando hacia ellos. Pero justo cuando el hombre estaba por disparar, se escuchó un disparo desde afuera. Los vidrios del almacén estallaron, y un grupo de policías irrumpió en el lugar. «¡Policía! ¡Tiren las armas!», gritó un oficial. Los hombres de Eduardo intentaron resistirse, pero fueron rápidamente sometidos. Eduardo, por primera vez, perdió su compostura. Miró a Leonardo y Mari con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo supieron?», preguntó, mientras los oficiales lo esposaban. Leonardo se inclinó hacia él, sosteniendo el maletín con las pruebas. «Porque tú no eres tan inteligente como crees». Mientras Eduardo era llevado por los oficiales, Mari sintió una mezcla de alivio y tristeza. Habían ganado, pero la verdad sobre Isabela no hacía menos dolorosa su pérdida. Más tarde, de regreso en la mansión, Mari observaba a Sofía jugar en el jardín. Leonardo se acercó, con un semblante más tranquilo que el que había mostrado en días. «Ella está a salvo ahora», dijo Mari, sonriendo ligeramente. «Y tú también», respondió Leonardo, mirándola con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. «Gracias por no rendirte. Isabela estaría orgullosa de ti». Mari sintió lágrimas llenando sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Había encontrado algo más que respuestas en esta búsqueda. Había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito. «Gracias por creer en mí», dijo ella suavemente. Leonardo tomó su mano, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que podían dejar el pasado atrás y empezar a construir algo nuevo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.